Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arbey Mérida Roblero. Soy eh, alumno del TEC modo semipresencial de Ingeniería Industrial y en este video vamos a hablar sobre eh, estadística, ¿no? Y algunos conceptos y a resolver algunos ejercicios que vienen planteados en el siguiente PDF. En el capítulo número 1, que es la introducción a la estadística, de las páginas 1 a 42, tenemos el subtema 1 a 2, pensamiento estadístico. Tenemos que resolver los ejercicios de las páginas 9 a 11, en específico el ejercicio número 7 y el ejercicio número 11, que aquí los tengo ya escritos en este documento. El ejercicio número 7 dice: Super Bowl. Los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl por un marcador de 120-98. Y nos da tres opciones, ¿no? Esto es de pensamiento estadístico. El inciso A, que es imposible; el inciso B, que es posible pero muy improbable; y el inciso C, que es posible y probable. Bueno, pues en este caso la respuesta sería, lo voy a subrayar con amarillo, el inciso B, posible pero improbable, porque en un partido de fútbol americano, un marcador de 120-98 es casi imposible, pero no es imposible. Entonces, no elegimos imposible porque puede pasar, ¿no? Entonces elegimos que es posible, pero es muy improbable que suceda, porque normalmente los marcadores en el americano son de 30-10 o 40-20, si muy bien les va, ¿no? Entonces pudiera llegar a pasar un marcador como ese, pero es muy improbable. Entonces por eso se escoge el inciso B. El ejercicio número 11, que es el siguiente, dice: Suprema Corte, Suprema Corte. Todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. En este caso tenemos las mismas opciones y pues la más obvia es el inciso A, imposible. Es imposible, es realmente imposible estadísticamente hablando, o probabilísticamente hablando, que todos los magistrados en la Corte tengan la misma fecha de cumpleaños, ¿no? Eso es algo definitivamente imposible. Pues por eso seleccionamos el inciso A. En el siguiente subtema, que es del 1 a 3, tipo de datos, tenemos los ejercicios de las páginas 16 a 17. Hay que resolver el ejercicio 5 y 3. El ejercicio 5 dice: ingreso y educación. En una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19,856 pesos, según datos de la Oficina de Censo de Estados Unidos. Determine si el valor dado es un dato estadístico o un parámetro. Pues en este caso, para saber cuál de las dos es, pues hay que definir ambas, ¿no? Y tenemos que un dato estadístico se obtiene de una muestra y un dato o un parámetro se obtiene de una población. Y en este caso, el ejercicio dice claramente que está basándose en una muestra grande de hogares. Quiere decir que no abarca todos los hogares en donde se censó en Estados Unidos, ¿no? Entonces, al basarse de una muestra, estamos hablando de que este dato es un dato estadístico. Bueno, lo voy a subrayar aquí para más fácil. Dato estadístico. Ok. Porque se basa en una muestra y no en una población. Ahora sigue el ejercicio número 13. Dice: dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3,250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2,500 de dichos dispositivos no funcionan, según datos del artículo For Exercise de New York Futility Push Bottom de Michel Luo, New York Times. Ahora hay que determinar si los valores provienen de un conjunto de datos discretos o continuos.
Entonces, para saber cuál de los dos es, pues hay que definir, ¿no? Y tenemos que los datos continuos se basan en mediciones. Un ejemplo de ello sería la estatura, medir la estatura de todos los habitantes en una casa, por ejemplo. El dato que se obtiene es un número bastante finito y bastante exacto con decimales, ¿no? Por ejemplo, en mi caso sería 1.72 y hay que agregarle las centésimas y todo, ¿no? Ese es un dato continuo. Y un dato discreto son recuentos o números concretos y generalmente números enteros. En este caso, nos están dando un número concreto que es 3.250 dispositivos totales y, y está diciendo que 2.500, exactamente 2.500 no funcionan. Entonces, este dato es un dato discreto. Lo voy a subrayar por aquí de color amarillo, discreto. Ok. El siguiente subtema dice 1 a 4 pensamiento crítico. Ejercicios página 23 a 26. Hay que resolver el 7 y el 10. El número 7 dice, perfil racial. Un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. Y nos da una conclusión. En el condado de Orange, los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. Entonces dice, utiliza el pensamiento crítico para elaborar una conclusión correcta. En este caso podríamos decir que, por ejemplo, al ser el estudio este realizado en el condado de Orange, que es en California, puede ser que el resultado se vea afectado debido a la población, ya que en California hay mucho latino o personas de otros estados, ¿no? Que pertenecen a grupos minoritarios comparados con las personas caucásicas, ¿no? Entonces, probablemente eh, al ser tantos, pues en las encuestas, pues salen más elevadas, ¿no? Y otra podría ser el racismo, el tema del ejercicio dice perfil racial, y me da a mí que es como tipo racismo, ¿no? Por parte de podría ser como tipo racismo por parte de los policías de tránsito en Estados Unidos, que suelen detener quizás más a las personas pertenecientes a grupos minoritarios que a los caucásicos. Entonces esa podría ser otra conclusión, que los policías suelen detener más a los latinos, ¿no? Lo voy a escribir aquí. Racismo hacia personas de grupos minoritarios en California por, ¿cómo le ponemos? Mayoritariedad de personas de esta clase. Ahí está. Esa sería la respuesta. El ejercicio número 10 es el siguiente. Dice, árbol de Navidad. El proveedor del servicio de Internet American Online realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o uno artificial. Eh, Esta empresa recibió 7.073 respuestas, perdón, y 4.650 de ellas indicaban preferencia por un árbol real. Puesto que 4.650 representa el 66% de las 7.073 personas, podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran la Navidad prefiere un árbol real. ¿Y por qué? Utiliza el pensamiento crítico para indicar lo que se pide. Ok, la primera pregunta dice, ¿podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran la Navidad prefiere un árbol real? La respuesta es no. ¿Y por qué? Pues porque la muestra, en este caso a la que se le realizó la encuesta, es una muestra muy relativamente muy pequeña comparada con la población total del mundo, ¿no? Y aparte, pues hay que tener en cuenta otras variables,
Como por ejemplo, esta encuesta fue hecha solamente en Estados Unidos y por una sola empresa de que brinda el servicio este, ¿no? De árboles artificiales. Entonces le ponemos que no, el tamaño de la muestra es muy pequeña y faltan considerar más variables. Ahí está. En el siguiente subtema, 1-5, recolección de datos muestrales, tenemos los ejercicios de las páginas 34-37, hay que resolver el ejercicio 8 y el 12. El número 8 dice, prueba de equinacia, un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos, según datos de Efficacy and Safety of Echinacea. Ok, hay que seleccionar si el estudio es observacional o un experimento. Entonces, para saber cuál es, hay que definir ambas cosas, ¿no? Y tenemos que los estudios observacionales se realizan sin modificar el, al sujeto, ¿no? A la persona que se está estudiando, sin aplicarle ningún tratamiento, y los experimentos son todo lo contrario. Se tiene que modificar al sujeto. En este caso, pues es aplicar un tratamiento de equinacia. Entonces estamos hablando de que sí se modificaron a 337 niños infectados, dice ahí, por lo que seleccionamos la opción de que es un experimento y no un estudio observacional. El ejercicio número 12 dice, puesto de revisión de sobriedad. El autor fue observador de un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie, donde se detenían y entrevistaban a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un exalumno. Ok, tipo de muestreo que se utilizó: aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por conglomerados. En este caso, claramente el inciso a seleccionar es el tipo de muestreo sistemático, ya que en el ejercicio dice que en el puesto de revisión se detenía cada quinto conductor, y un muestreo sistemático consiste básicamente en comenzar con el primero y de ahí hacer un conteo y elegir la siguiente muestra. Y luego volvemos a hacer ese mismo conteo y elegimos la siguiente muestra. Y así se va. Y en este caso dice que cada 5 personas detenían a un conductor, entonces es un tipo de muestreo sistemático. Hasta aquí llega el capítulo número 1 y vamos a comenzar con el capítulo número 2. En el capítulo 2 dice resumen y gráfica de datos de las páginas 43 a 80. Tenemos el subtema 2 a 5, pensamiento crítico, gráficas inadecuadas. Ejercicios páginas 73 a 75. Hay que resolver el ejercicio de la página, el ejercicio 7, y el 8. El ejercicio 7 dice, gráfica de ingresos. La siguiente gráfica describe los ingresos promedio por trabajos de tiempo completo desempeñados por hombres y mujeres de 18 años o más en un año reciente. Tales ingresos fueron de 37.197 para las mujeres y de 53.059 para los hombres, según datos de la Oficina de Censo de Estados Unidos. Y dice la pregunta, ¿la gráfica hace una comparación imparcial de los datos? ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construya una gráfica imparcial. Bueno, la primera pregunta, ¿la gráfica hace una comparación imparcial de los datos? La respuesta es sí. ¿Y por qué? Porque en la gráfica que nos pone el ejercicio, que es esta, se puede ver o da la impresión de que los hombres
Este cuadro grande representa la cantidad de ingresos, que es 53.059. Pareciera mucho, mucho más grande, o por así decir, el doble de lo que representa el de las mujeres, ¿no? Visualmente da esa impresión. Entonces, sí distorsiona o compara de manera imparcial los datos, porque si graficamos en una gráfica de barras, como la que yo hice aquí, eh, ahí se ve la diferencia. Ingresé los datos, 37.197 para las mujeres y 53.059 para los hombres. Y se puede ver que el de los hombres no es el doble, es poco más, eh, es un poco más que el de las mujeres, pero no es el doble, no está cerca de ser el doble. Entonces, por eso la gráfica anterior o la que nos muestra el ejercicio, que es esta, sí distorsiona o compara de manera imparcial los datos. El siguiente ejercicio, bueno, la respuesta era sí, ¿no? Vamos a escribirla aquí. Sí. Y pues la explicación, ¿no? De por qué, pues ya dijimos, ¿no? Que de manera visual da la impresión de que en esta gráfica los hombres ingresan el doble que las mujeres y no es así. La diferencia no es tanta. Ahí está la otra gráfica ya en donde se ve la comparación de forma más parcial. El siguiente ejercicio es el 8. Dice, gráfica de consumo de petróleo. La siguiente gráfica utiliza cilindros para representar los barriles de petróleo consumidos por Estados Unidos y Japón. ¿La gráfica distorsiona los datos o los describe de forma imparcial? ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construya una gráfica que la represente de forma objetiva. Aquí está la gráfica que nos muestra el ejercicio. 20 millones de barriles para Estados Unidos y 5.4 millones de barriles para Japón. Entonces, la gráfica describe de manera imparcial, la respuesta también es sí, porque si lo comparamos así visualmente, de igual manera, lo que representa el cilindro este de Japón está muy, muy pequeño y da la impresión de que aquí cabe unas 10 veces, ¿ya? De que Estados Unidos consume 10 veces más, se podría decir fácilmente, o no sé, 5 veces más, 6 veces más, 7 veces más que Japón. Y no es así. Si hacemos una gráfica de barras igualmente, aquí se puede ver que no es, eh, que esta gráfica no es ni siquiera 4 veces más grande que esta. Y aquí sí da la impresión de que es por lo menos 4 veces o 5 veces más grande, ¿no? Cuando no es así. En esta gráfica se puede ver más claramente. Entonces, la respuesta aquí también es sí, se distorsiona la información, sí se graficó de forma imparcial en la que pone el ejercicio, ¿no? Y pues la explicación ya la acabo de dar ahorita. Lo voy a subrayar con amarillo. Y ahora vamos a pasar a resolver otros ejercicios que... ¿dónde está? Permítanme tantito. Ok, son archivos de PowerPoint y los vamos a resolver eh, con con la aplicación de Minitab. Ok, ahora vamos a continuar con los archivos PowerPoint, como habíamos dicho. Yo ya tengo descargado todos los archivos PowerPoint y los voy a ir abriendo de uno en uno para irlos resolviendo, ¿no? El primero es el 2.2, distribución de frecuencias. Hay que resolver los tres ejemplos y aquí está. Es este formato PowerPoint. Dice, resumen de gráficas de datos, distribución de frecuencias. Una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases. Al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. Aquí hay algunas definiciones a tener en cuenta en una gráfica de frecuencias. El primero es los límites inferiores de clase o de intervalos, que son las cifras más pequeñas que pueden aparecer. Es el límite más bajo, ¿no? O el dato más bajo. El segundo son los límites superiores, que es todo lo contrario. Los límites superiores de la clase son las cifras más grandes que pueden pues pertenecer a un intervalo, ¿no? A una clase. Y el tercer dato o la tercera definición son las fronteras de clase,
que son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados por los límites de clase. Dice, las marcas de clase son los puntos medios de las clases. La anchura de clase es la diferencia entre los límites inferior de clase consecutivos o dos fronteras inferiores de clase consecutivos en una distribución de frecuencias. Y ahora aquí están los pasos para realizar una gráfica de distribución de frecuencias, pero pues en este caso sería una gráfica a mano, ¿no? Primero la vamos a hacer a mano y después en la aplicación de Minitab. El paso número 1 dice, determine el número de clases que desea, el cual debe estar entre 5 y 20. El número que elija puede verse afectado por la comodidad de usar cifras enteras. Ok, estos son los números de intervalos que vamos a elegir. Más adelante en el ejercicio se va a ver más claro, ¿no? Cuántos hay que elegir y por qué manejar cifras enteras. El paso número 2 es calcular la anchura de clase. Y aquí está la fórmula, ¿no? Hay que dividir esta resta entre el número de clases, el valor más alto menos el valor más bajo entre el número de clases. El número 3, ahorita vamos a hacer un ejercicio donde se ve más claro esta fórmula. El ejercicio número 3 dice, comience por elegir un número para el límite inferior de la clase, elija el número del dato más bajo o un valor conveniente que sea un poco más pequeño que el número bajo. El paso número 4 dice, usando el límite inferior de la primera clase y la anchura de clase, proceda a listar los demás límites inferiores de clase. Sume la anchura de clase al límite inferior de la primera clase para obtener el segundo límite inferior de clase. Después sume la anchura de clase al segundo límite inferior de clase para obtener el tercero y así sucesivamente. El paso número 5, anote los límites inferiores de clase en una columna vertical y luego proceda a anotar los límites superiores de clase. El paso 6, tome el valor de cada dato y ponga una marca de la clase adecuada. Agregue las marcas para obtener la frecuencia total de cada clase. Son 6 pasos en total y ahora sí, para verlo más claro que hay un ejemplo. Dice, pulso de mujeres. Utilice los pulsos de las mujeres de la tabla 2.1, que es esta de acá, y siga el procedimiento anterior, los 6 pasos anteriores, para construir la distribución de frecuencias de la tabla 2.2. Así nos va a quedar. Esta es nuestra tabla de frecuencias, ¿no? Pero con los pasos ya realizados. Incluya 7 clases. Aquí nos está dando ya el primer paso, que era determinar el número de clases. Dice el ejercicio que van a ser 7 clases, que son estas de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 clases. Ahorita vamos a definir cómo calcular estos numeritos de acá. Dice, seleccione 7 clases. Calcule, el paso número 2, calcule la anchura de la clase. Ahora sí, el ejercicio nos daba, o los pasos nos daban una fórmula que era el valor más alto, le íbamos a restar el valor más bajo y nos iba a dar, perdón, y luego lo íbamos a dividir entre el número de clases, que es 7. Entonces, buscamos el valor más alto y le restamos el valor más bajo. Aquí está, en el de las mujeres, el valor más alto sería, por aquí hay un 104. A ver, dice aquí que es 124, pero yo no veo ese 100. Aquí está. El valor más alto es 124, entonces le vamos a restar el valor más bajo, que aquí dice que es 60. Vamos a ver. El dato más bajo, 60. Sí, no hay otro más bajo. Entonces 124, le restamos 60 y luego lo dividimos entre 7, nos da 9. Pero el ejercicio dice que hay que tomar, elija un número. ¿Dónde está? Acá está, para la comodidad, pues hay que usar cifras enteras. Entonces, el número más cercano al 9 pues es el 10. Entonces lo dejamos o lo promediamos en 10. Esa sería la anchura de cada intervalo.
o de cada clase, de las 7 que elegimos, porque viene siendo la diferencia, ¿no? Entre 60 y 74. Entonces luego dice, elija 60 como primer límite inferior de clase, ya que es el valor más bajo de la lista, y un número conveniente. ¿Ok? El tercer paso era elegir el número más bajo. Comience por elegir el límite inferior. Y ya dijimos que es 60, ¿no? Entonces ya quedó el tercer paso. Ahora dice, sume la anchura de la clase 10, que ya lo calculamos con la fórmula, la anchura de la clase es 10, a el primer límite inferior, que dijimos que es 60. Y para determinar el segundo límite inferior, o sea, 10 más 60 nos va a quedar 70. Ese va a ser el segundo límite inferior. Vamos a ver la gráfica aquí. Este es el primer límite inferior, le agregamos 10, que es la anchura del intervalo, y nos va a dar el segundo límite inferior. Y luego a ese le decía que había que hacerlo consecutivo, no esta misma operación. Le agregamos 10, nos va a quedar 80. Le agregamos 10, nos va a quedar 90. Y luego 100, y luego 110, y luego 120, en los límites inferiores de cada intervalo o de cada clase. ¿Ok? Dice, continúe y sume la anchura de clase. Ok, eso ya lo hicimos. Paso número 5. Liste los límites inferiores de clase de forma vertical, como se muestra al margen. Con esa lista podemos identificar con facilidad los números superiores de clase correspondientes. Entonces, ahora para calcular el siguiente dato de aquí, pues ya solo hay que restarle 1 al anterior, ¿no? al, 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 al siguiente intervalo le restamos 1 y va a ser ese. 70 menos 1, aquí sería 60 a 69. Y luego aquí 80 menos 1, ponemos 79, 90 menos 1, 89, 100 menos 1, 99 y así. Y ya quedaría definida la anchura de cada clase. ¿Ok? Y el paso número 6 son los puntos medios de las clases. Son los puntos medios de las clases. Las marcas de clase de la tabla 2-2 son 64.5, 74.5. Entonces hay que sacar el punto medio de cada clase. Hay que sacar el punto medio de cada clase. Y pues el punto medio sería entre 60 y 69, 64.5. Entre 70 y 79 sería 74.5 y así. ¿Ok? Ok, y una vez graficada esta tablita, vamos a poner otra sección que dice frecuencia, y aquí vamos a enumerar las veces que los pulsos de las mujeres entren en cada clase. Por ejemplo, entre la primera clase, que es de 60 a 69, aquí en nuestros 40 datos vamos a encontrar 12 números que entran en este rango, por así decir, que no se le llama rango, se le llama intervalo. Vamos a encontrar 12 números. De 70 a 79 vamos a encontrar 14 números. Del 80 al 89, 11. Del 90 al 99, 1. Y así. Y el total de las frecuencias nos debe de coincidir con el total de datos que tenemos, ¿no? Que en este caso serían 40 y 40. Ok. Ahora dice distribución de frecuencias relativas. Ahorita lo vamos a hacer en el Minitab para que quede más claro. Distribución de frecuencias relativas. En una distribución de frecuencias relativas, la frecuencia de una clase se sustituye por una frecuencia relativa, que es una proporción, o una frecuencia porcentual, que es un porcentaje. Entonces, hacemos lo mismo exactamente, pero ya no con datos concretos, con la cantidad exacta de frecuencias, sino con porcentajes de frecuencia, ¿no? O frecuencia relativa. Son los mismos pasos, pero pues en el Minitab se escoge otra opción. Y aquí está la formulita si lo queremos hacer a mano igual. La frecuencia de la clase entre la suma total de las frecuencias
lo multiplicamos por 100 y nos da el porcentaje de cada clase. ¿Ok? Pulsos. Y lo mismo para los hombres, ¿no? Tenemos aquí en la parte de abajo 40 datos para calcular igual la distribución de las frecuencias y las frecuencias relativas. Y luego también vamos a hacer otro ejercicio que es de, bueno, ahorita les explico ese ejercicio. Primero vamos a realizar en el Minitab el primer ejercicio que hicimos, que es esta gráfica, la gráfica de frecuencias, la vamos a hacer en el Minitab, ¿no? Ok, aquí tengo ya los datos en mi hoja de Minitab y aquí está la variable pulso de mujeres, aquí está la de pulso de hombres y aquí está el último ejercicio que vamos a hacer, son 3. Entonces lo primero que hay que hacer, nos vamos a ir a gráfica y luego histograma, elegimos histograma simple, le damos a aceptar y aquí vamos a elegir la variable, ¿no? Primero el ejercicio que vamos a hacer es el de las mujeres, seleccionamos, doble clic, que se pase para acá y vamos a ponerle en etiquetas, vamos a poner el nombre, este ejercicio que estamos haciendo es distribución de frecuencia pulso de mujeres. Le damos a aceptar, ya se puso el título y luego aquí en escala, pues ya está seleccionado que queremos la frecuencia, ¿no? Le damos a aceptar, aceptar y nos arroja una gráfica de, bueno, aquí escribí mal es distribución, ¿ok? Distribución de frecuencia en el pulso de las mujeres. Y tenemos la gráfica de la frecuencia, pero nos está dando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 intervalos. Y no necesitamos tantos. Entonces le vamos a picar aquí, en la parte de abajo, en cualquiera de los puntos. Y vamos a seleccionar aquí, en donde dice seccionamiento. Seleccionamos número de intervalos y le cambiamos a 7, que es lo que nos había pedido el ejercicio, 7 clases. Le damos a aceptar y ya nos cambió a 7. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora le vamos a agregar las etiquetas. Le damos a agregar etiqueta de datos en el valor de y nos va a dar pues las frecuencias, ¿no? Por clase. En la primera son 7. Vamos a compararlo con el, con el diagrama y el diagrama nos había dicho que en la primera eran 12 y a nosotros nos salen 7, entonces algo está mal. Entonces tenemos que seleccionar aquí, seleccionamiento igual, y cambiar el punto medio. Le seleccionamos aquí y el punto medio habíamos dicho que era la mitad entre cada intervalo o cada clase. El primero era de 60 a 69, la mitad de 64.5, dejamos un espacio, ponemos el siguiente 74.5, el siguiente 84.5, 94.5, van 1, 2, 3, 4, 104.5, 114.5, ¿cuántos van? 1, 2, 3, 4, 5, 6, nos falta una, 124.5. 7 intervalos, y aquí están sus puntos medio de cada clase, de cada intervalo, le damos a aceptar, y ahora sí la gráfica se modificó, y ahora sí nos debe de coincidir con la que habíamos hecho. En el primer intervalo de 60 a 69 dice que hay 12 frecuencias, aquí está, el primer intervalo son 12 frecuencias, el segundo intervalo son 14 y el tercero 11, 14 y 11, luego 1, 1, 0, 1, aquí está, 1, 1, 0, 1. Y así es como se realiza eh, este histograma de distribución de frecuencia en el pulso de las mujeres, ¿no? Ahora, si queremos graficar el
¿cómo se llama? La distribución de frecuencias relativas, es decir, en porcentaje, pues ya nada más hay que cambiarle aquí. Le damos en gráfica, histograma, elegimos el simple, pulso de mujeres. En la etiqueta le vamos a poner porcentaje. Le vamos a aceptar. Y en la escala le vamos a cambiar tipo de escala. Ya no va a ser frecuencia, ahora va a ser porcentaje. Le damos a aceptar. Y ahí está, pero nos vuelve a arrojar los datos como nos los había dado desde un principio. Entonces tenemos que cambiarle aquí otra vez. Que sean 7 intervalos. Y aquí va a ser 60.5. 64.5, 74.5, 84.5, 94.5, 104.5, 114.5 y 124.5. Le damos a aceptar y ahora sí, aquí está. Agregamos las etiquetas para ver los porcentajes en el valor de Y ahí está. Ahora sí, lo podemos comparar con la gráfica. Dice que en la clase o en el intervalo de 60 a 69 tenemos un 30%. Aquí está. Porcentaje 30%. En el segundo tenemos 35. 35. En el tercero 27.5. 27.5. Y en el cuarto, quinto y último 2.5. Aquí está. Y en el penúltimo 0. 0. Y así se hace. Aquí está mal escrito. Distribución. El porcentaje de frecuencia relativa en este ejercicio para el pulso de mujeres. Ahorita vamos a hacer el de los hombres. Ok, para hacer el de los hombres, pues sería prácticamente lo mismo. Seleccionamos gráfica, histograma, el simple, le damos a aceptar. Ahora seleccionamos, borramos este, seleccionamos el de hombres. En etiqueta, vamos a cambiarla, aquí es de hombres y es el de frecuencia, no el de porcentaje todavía. Le damos a aceptar. Y en escala, vamos a poner frecuencia, aceptar. Y ahora no sé por qué no me aparece aquí. Aquí está el de hombres, etiqueta, ahí está. Escala, frecuencia, aceptar, aceptar. Ahí está el histograma. Y nos está dando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos. Pero el ejercicio del de hombres, aquí está. Dice, pulso de hombres, utilice los pulsos de los hombres para construir la distribución de frecuencias e incluya 10 clases. Ahora va a ser 10. Entonces aquí nos está dando 9. Le vamos a poner 10. Número de intervalos, 10. Le damos a aceptar. Y ahí está. Ahora tenemos que modificar el punto medio de cada clase. Deje primero agrego las etiquetas para ver qué tan... Ok, nos sale 0, 6. Pero el de los hombres no lo tenemos hecho en el PDF. Entonces por eso lo vamos a hacer acá. Ok. Ok, para elegir lo de los del punto medio tenemos que ver cuál es el valor más pequeño. Y el valor más pequeño en el de los hombres es el 56. Veo que es el que más se repite, sí, es el más pequeño. Y el más alto es
96. Ok, 56 y 96. Entonces vamos a hacer una resta. Déjame buscar mi calculadora. Ok, dijimos que era el valor más alto menos el valor más bajo. Eso nos da 40 y lo dividimos entre el número de clases que queremos, que es 10. Nos da 4. Entonces, ese es el ancho de la clase. Tiene que ser de 4 cada clase. Y si el valor más bajo es 56, si el valor más bajo es 56, tendríamos que poner 52 y luego ir contando de 4 en 4, 10 veces. Dijimos que es 56 el más bajo, sería 56, 58. Y luego le agregamos 4, 62, 66, 70, 74, 78, 82, 96, no, 86, 90, 94. ¿Cuántos van? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está. Le damos a aceptar y ahí está la gráfica. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 intervalos. Tenemos 10 intervalos y la frecuencia en cada clase tenemos que en la primera, que es de una anchura de 4, tenemos que hay 6 números. Entonces, desde el 56 al 60, tenemos 6 números de nuestra lista que tenemos acá de 40 datos. Desde el 60 hasta el 64, tenemos que hay 7. Del 60, del 74 al 78, tenemos que hay otros 7. Del 78 al 82 hay 3. Y así está. Están repartidos. La anchura de cada clase es de 4. Y tenemos 10 clases, que es lo que nos pide. Y así quedaría distribuida la frecuencia en el pulso de los hombres. ¿Ok? Ahora vamos a hacer la distribución de frecuencia relativa. Le damos gráfica, histograma, aceptar, pulso de hombres, ya está, etiqueta, vamos a cambiarle, aquí hay que agregarle porcentaje en el pulso de hombres, le damos a aceptar, y en la escala vamos a cambiar la escala, ya no va a ser frecuencia, ahora va a ser porcentaje, le damos a aceptar, y a aceptar. Ya nos crea esta, pero no nos da 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces aquí le cambiamos a 10, y aquí en el punto medio habíamos dicho que era a partir de 56, de 56 a 60 son 58, 62, 66, 70, 74, 78, 82, 86, 90 y 94. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 clases. Le agregamos la etiqueta a cada una en el valor de Y. Y ahí está. Y ahí nos da los datos porcentuales, ¿no? De cada clase. 15%, 17.5%. Si sumamos todo esto, todos los datos que nos salen aquí en las etiquetas, nos tiene que dar el 100%. Ok, ahora vamos a hacer el último ejercicio, que es el de este. Dice, radiación en dientes de leche. A continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio menos 90 en milibecquereles que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979 con base en datos de
An unexpected rise. Ok. Construya una distribución de frecuencias con 8 clases. Entonces aquí tenemos todos nuestros datos. Son 40 al igual. Y vamos a hacer lo mismo. Aquí están ya los datos. Radiación en dientes de leche. Perdón. Vamos a seleccionar gráfica, histograma, aceptar. Ahora seleccionamos radiación en dientes de leche. En etiqueta vamos a quitar esto. Dientes de leche, radiación, perdón, se me fue. Radiación en dientes de leche. Le damos a aceptar. En escala, frecuencia. Le damos a aceptar y aceptar. Y aquí está el histograma que nos muestra, pero el ejercicio dice 8 clases. Vamos a ver si nos arrojó 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nos dio 9. Entonces lo cambiamos. Seleccionamiento, número de intervalos, 8. Le damos a aceptar. Y ahora agregamos las etiquetas. Ok. Pero todavía no hemos configurado el punto medio de cada clase. Y para ello dijimos que había que tomar el más pequeño. Y en este caso el más pequeño es, a ver, 140, hay un 130, hay un 128, hay un 114. El 114 es el más pequeño. Voy a escribir aquí en mi calculadora. 114. Y ahora el más grande, tenemos un 155, 158, 169, 169, un 170, un 188. El más grande es 188. Entonces sería 188 menos 114. Y eso lo vamos a dividir entre 8 clases que nos pide el ejercicio y nos da 9. Entonces, como nos dio 9, lo vamos a redondear en 10. El promedio va a ser 10. A partir del más pequeño, vamos a contar 10. Y esa va a ser la anchura de de cada clase o de cada intervalo. Entonces, la mitad habría que agregarles, bueno, si son 10, nos quedarían 9. Sería como en el ejercicio primero, ¿no? Agregándole 4.5 más o menos a cada número. El más pequeño dijimos que era 114. 114 más 4.5 nos da 118.5. A partir de 118.5 vamos a poner nuestros puntos medios. Ok, 118.5. Entonces aquí sería 19, 20, 21, 22, 22, 122.5. 3, 4, 5, 26, 126.5, 130.5, 134.5. No, aquí se me hace que es 3. 123, 28, 33, 38, 143.5. Van 1, 2, 3, 4, 5, 6. 148.5. Van 7. 3, 4, 5, 6, 7. Y el último 153.5. Le damos a aceptar. Se extendieron bienes para incluir todos los datos. ¿Cómo que se extendieron bienes?
Algo calculé mal. Ah, ok. Ya. No, sí, es que sí la regué. Era 113. A ver, el número más pequeño dijimos que era 114 y va a quedar con una anchura de 10. Entonces sería de 114 a 123. ¿Cuál sería la mitad? Son 9, sería 4.5. 4.5 de 114 más 4.5 sería 118.5. Ok, sí, ahí la cagué. Sí, son 118.5 y luego sería 128 y luego sería 138, 148, 158, 168, 178, 188. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8. Y el número de intervalos son 8, está bien. Aceptar. Ahí está. Ahora sí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 intervalos. La anchura de cada clase es de 10, más o menos. Ujú. Y tenemos que en el primer dato o en la primer clase, que va del 114 aproximadamente, del 114 al 100, va del 114 al 124, serían 2, y en el siguiente 2, y en el siguiente 5, en el siguiente 9, en el siguiente 13, y vemos que aquí más o menos, a la mitad, es donde más se acumulan los pulsos de los hombres, ¿no? La frecuencia. Perdón, ya no estamos hablando de pulsos, estamos hablando de radiación en dientes de leche. Ok. Y ahora para calcular el, la radiación en dientes de leche, pero la distribución de frecuencias porcentual. Vamos a hacer lo mismo. La escala le cambiamos de frecuencia a porcentaje, le damos a aceptar, aceptar. Aquí está. Necesitamos un histograma de 8 clases. Ok, seleccionamiento, intervalos, queremos 8. Y aquí dijimos que era del 114. ¿Cuál habíamos dicho que era el promedio? 118. 118.5, 128.5, van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a aceptar. Agregamos las etiquetas. Ujú. Y ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 frecuencias, 8 clases. 8 clases que nos pide de frecuencias. Aquí están. Y esto sería en porcentaje, ¿no? El 35% está en el cuarto intervalo o en la cuarta clase. Y pues si sumamos todos estos datos, pues nos va a dar 100%, ¿no? Porque ahorita estamos hablando de la distribución de frecuencia en porcentajes. Y así es como se resuelven estos tres ejercicios. El siguiente ejercicio que vamos a resolver es el 2.3, histogramas
Dice que hay que resolver dos ejercicios de los que vienen en el PDF de histogramas. Aquí está abierto ya el archivo PowerPoint. Y dice histograma. Tenemos la definición de histograma. Es una gráfica con barras de la misma anchura, dibujadas una junto a la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. La anchura y las frecuencias, ¿no? Lo que vimos en los ejercicios pasados. La altura de las barras corresponde a los valores de las frecuencias. Pues la altura ya va a depender de la cantidad de datos, ¿no? En cada clase o en cada intervalo. Y aquí está el ejercicio. Dice, los datos son del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. La edad está dada en años. La estatura es estatura en pulgadas. P es peso en libras. Cint es circunferencia de la cintura en centímetros. Pulso es frecuencia de pulso en latidos por minuto. Y SIST es presión sanguínea sistólica. Días es presión sanguínea diastólica. Col es colesterol. IMG es índice de masa corporal. Mus es longitud de muslo. Codo es anchura del codo. Muñ es anchura de la muñeca. Y bra es circunferencia del brazo. Dice aquí realizar los histogramas de edad, estatura, peso, pulso, índice de masa corporal. Ok, pero los ejercicios dicen que hay que resolver solamente dos. Entonces vamos a elegir dos. Aquí está el archivo Militap ya abierto. Tenemos edad, estatura, peso, pulso y índice de masa corporal. Entonces el primero que vamos a elegir es el de la edad. Le damos en estadística, estadística básica. Le damos donde dice resumen gráfico y seleccionamos la variable que es la edad. Le damos aquí donde dice nivel de confianza, lo podemos dejar en 95, ¿no? Si le ponemos 99 igual está bien, 98. Vamos a dejarlo en 95, le damos a aceptar. Y aquí nos sale el histograma con el resumen de los datos. Entre todos los datos que nos arroja aquí sobre las edades, tenemos los más importantes, que es la media. La media de las edades dice que es 35.475. La media, recordemos que es el promedio de todos los datos. En este caso son 40 datos que tenemos de las edades. Entonces, el promedio viene siendo 35.4. La desviación estándar. Tenemos que la desviación estándar es lo alejado que se encuentra el promedio de la media. Tenemos que es 13.9. Tenemos la varianza, que es la desviación estándar al cuadrado. 13.927 al cuadrado nos da 193.948. La asimetría, que nos habla sobre la curva. Este dato nos dice si la curva se carga a la derecha o se carga hacia la izquierda. Normalmente cuando son números positivos, pues se carga un poco más para la derecha, ¿no? Luego tenemos el dato de Courtois, que también está relacionado con la curva de Gauss. La n, que es el tamaño de la muestra, en este caso son 40 datos. Tenemos el dato mínimo, la edad más pequeña que encontramos entre los 40 datos es 17. Tenemos el dato máximo, que es 73. La mediana, que la mediana tenemos que es el valor que queda justo en medio de la gráfica, ¿no? Más o menos por aquí, que viene siendo, si ordenamos de menor a mayor nuestros 40 datos, elegimos los dos. Como en este caso es un número par, que son 40, no hay un número que se quede solo en medio, ¿no? Serían dos, el dato número 20 y el dato número 21. Entonces a esos dos datos se le saca un promedio, en este caso, que es un número par, y ese promedio viene siendo la mediana, 32.5. Y el primer cuartil y el tercer cuartil que se calculan respecto al mínimo, ¿no? Y la mediana. Luego tenemos también el intervalo de confianza. Habíamos puesto que era 95%.
Y este intervalo de confianza para la media o para el promedio quiere decir que si realizamos otra, otro informe de resumen de edades con otro grupo que sea similar a este, con diferentes edades obviamente, este, nuestra media va a quedar siempre en cada muestra que tomemos de 40 edades, va a quedar entre 31.021 y 39.929. Y lo mismo para el intervalo de confianza de la mediana, que estaría entre 28 y 40. Y lo mismo para el intervalo de confianza de la desviación estándar. Y aquí están las gráficas, ¿no? La gráfica del intervalo de la mediana. Tenemos que en un intervalo de 95% de confianza, la estimación viene siendo 35.4, que viene siendo el promedio, ¿no? Entre este intervalo. Igual para la mediana. Aquí lo tenemos, la estimación es 32.5 y el intervalo de 28 a 40, que son los datos que tenemos acá. ¿Ok? Y pues aquí en la barra igual le podemos agregar mmm, las etiquetas. Le damos que sí y ahí tenemos ya este, la cantidad de datos que quedaría, ¿no? Las frecuencias que quedaría por cada clase, por cada intervalo. Así es como se lee esta gráfica, que es la de resumen de las edades. Y ahora vamos a hacer otro más, porque el ejercicio pide resolver dos. Entonces el siguiente va a ser, le damos en estadística, estadística básica, resumen gráfico. Y el siguiente va a ser el que sigue, la estatura. Seleccionamos estatura, le damos a aceptar y ahí está la gráfica. Y las podemos comparar. Las podemos comparar unas con la otra y quedaron prácticamente iguales. Ay, no, mentira, elegí edad. A ver, voy a corregirlo. Estadística, estadística básica, resumen gráfico, estatura. Ahora sí, le damos a aceptar. El intervalo de confianza sigue siendo 95. Y ahora sí podemos comparar con la de las edades. Y ahí está. Ahora sí la gráfica de Gauss, la, la curva de Gauss, se comporta de manera más proporcional, por así decir. Los datos se concentran más en el centro. Y aquí tenemos los datos, ¿no? Los mismos. La media es, en este caso, 68. La desviación estándar ahora es 3. La varianza 9. Tenemos el mínimo, que es 61.3. El más chaparrito era de 61.3 pulgadas, se supone. Han de ser gigantes estos porque a mí se me hace que son centímetros y no pulgadas, ¿va? Pero ahí decía que eran pulgadas. Y el máximo 76. La media 68 y pues de ahí eh, se calcula el primer cuartil y el segundo cuartil. El intervalo de confianza, si realizamos otra vez esta, este resumen gráfico de datos con otro grupo de 40 personas, en el intervalo de confianza del 95% para la media, dice que quedaría entre 67.3 y 69.3. No es mucha la diferencia. Y para la media sería lo mismo, 67.6 y 69.20, casi la misma que la mediana. Y el intervalo de confianza de 2.4 a 3.8. Aquí tenemos las gráficas también de la mediana y de la media. Y le podemos agregar también aquí las etiquetas para ver cuántos datos quedarían. Y tenemos que en el primer intervalo, la primera clase, tenemos dos datos, y luego 8, 13, 7, 5. Y así la mayoría queda concentrado en el caso de las estaturas, en el centro, ¿no? Y así es como se lee un histograma. El siguiente
El siguiente ejercicio es el de gráficas estadísticas, polígono de frecuencias. Eh, el objetivo de estas gráficas estadísticas es identificar una gráfica adecuada para representar un conjunto de datos que revele de manera clara algunas características importantes, ¿no? Aquí está la definición de polígono de frecuencias. Dice que es un tipo de gráfica estadística que utiliza las marcas de clase, utiliza los segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. El polígono de frecuencias se construye a partir de una distribución de frecuencias. El primer ejemplo dice, la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir un polígono de frecuencias con estos datos. Ok, vamos a construir un eh, polígono de frecuencias con estos datos de los pulsos de latidos por minutos de hombres y mujeres. En específico, bueno, aquí dice que es de mujeres, ¿no? Aquí está el resumen. Entonces esto lo tenemos que sacar en el Minitab. Y aquí está. Aquí están los datos. Entonces lo que tenemos que hacer es irnos a gráfica, gráfica de barras. Aquí seleccionamos valores de una tabla, seleccionamos simple, aceptar. Y aquí en valores de la gráfica vamos a seleccionar la frecuencia. Le damos doble clic y luego aquí donde dice variable categórica seleccionamos marcas de clase. En las etiquetas le vamos a poner gráfica. Ay Dios, gráfica de frecuencia. Gráfica de frecuencia. Gráfica de polígono de frecuencias. Pulsos de mujeres. Le damos a aceptar y le damos a aceptar. Y no sé por qué, pero a mí me arroja la gráfica en forma de barras, pero es prácticamente la misma, la de un polígono de frecuencias. En la descripción que leímos decía que eran puntos que estaban conectados por la parte de encima de cada clase. Entonces, aquí hay un punto encima de la primera clase y se iría por acá la línea y llegaría a este punto y luego bajaría a este punto y luego bajaría a este punto y bajaría a este punto, bajaría hasta casi cero, bueno, hasta cero y luego subiría. Sería una línea, vaya, que queda así como si fuera una zapatilla. Esa es la forma que tomaría por la gráfica que nos salió aquí, ¿no? Pero no sé por qué no me sale. Ya lo estuve moviendo ahí y no lo encuentro. Pero básicamente así queda, ¿no? Esa sería la de frecuencias del pulso de mujeres. Ahora, aquí está. Aquí está la bendita barra. No sé por qué no la veía yo. Aquí está. En la clase 64.5 vamos a agregarle las etiquetas. Nos dice que tenemos 12, es lo que tenemos aquí. En la de 74.5 tenemos 14, aquí está. En la de 84.5 tenemos 11, ahí está también. Ay, no. Ok, aquí sería gráfica de polígono de frecuencias. Ok, así es como queda la gráfica. Aquí están las clases y aquí están las frecuencias, ¿no? Aquí va frecuencia. Ok, ahora hay que hacer la misma, pero para, para las frecuencias relativas. Es igual, hacemos aquí, gráfica de barras, a la de hasta abajo, simple, aceptar, frecuencia. Ok, ok, pero antes de esto, aquí es donde tengo ya los datos.
Aquí está, la frecuencia relativa. Tiene que salir así como sale ahí. Entonces le damos en gráfica, gráfica de barras, valores de una tabla, simple, aceptar. Aquí está frecuencia, aquí ya no va a ir frecuencia. Aquí va a ir frecuencia relativa. Aquí marcas de clase, está bien. Y en las etiquetas le vamos a poner gráfica de polígono de frecuencias relativas. Le damos a aceptar, aceptar. Y ahora me sigue saliendo así. Esto es lo que no entiendo, porque a veces me sale así. Agregamos los datos. Y ahí está, ¿no? En la primer clase tenemos 30, en la segunda 35, en la tercera 27.5, 2.5, 2.5, 0 y 2.5. Pero ahora no sé por qué me sale así otra vez. No encuentro la gráfica esta. Pero bueno, es la misma, ¿no? Como esta. Es como esta. Pero con porcentajes en vez de las cantidades, ¿no? De las frecuencias. Ok. Igual aquí debajo están las clases, los porcentajes. Si los sumamos aquí nos tiene que dar 100. Y en la otra, pues aquí nos tiene que dar 40. Que son la cantidad de datos que se utilizaron. Ok. Ahora hay un ejercicio más, que es el que sale hasta el final, que es este. Dice, la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres, construir un polígono de frecuencias relativas con esos datos que da tabla y realizar gráfica. Entonces esos datos yo ya los tengo aquí, son 40. Aquí tengo los 40 datos y ya realicé la tablita esta. Entonces yo utilicé nada más 5 clases. Aquí están las marcas de las clases y la frecuencia, ¿no? Entonces habría que darle en gráfica, gráfica de barras. Seleccionamos aquí, aquí, aquí. Frecuencia, marcas de clase, aquí ya está, porque ya lo hice una vez. Le damos a aceptar y aquí está, ¿no? No me sale así como el anterior con con la línea, la gráfica esta de polígono, pero pues es la misma, ¿no? Es exactamente la misma, solo que pues el diseño no es el mismo. Aquí está, tenemos 6, 17, 8, 8, 1. Y para hacer la de porcentajes, pues es lo mismo, gráfica, gráfica de barras, aquí, aceptar. Y aquí le ponemos como porcentaje, aceptar. Y ahí está. Agregamos las etiquetas. Y ahí lo tenemos. Aquí sería 15%. Aquí sería 42.5. 20, 20 y 2.5. 20, 20 y 2.5. Ahí está. Sumamos los porcentajes, nos debe dar 100. Y estas son las marcas de las clases, ¿no? El siguiente ejercicio a resolver o el siguiente tema es la gráfica de ojiva. Dice, la definición es una gráfica estadística que representa frecuencias acumuladas y sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo de algún número específico. Una ojiva es una gráfica lineal que describe frecuencias acumuladas y utiliza fronteras de clase a lo largo de la escala horizontal y frecuencias acumuladas a lo largo del eje vertical. Aquí hay un ejemplo.
La siguiente gráfica representa los pulsos de las mujeres. Hay que construir una gráfica de ojiva con estos datos. Entonces, yo ya lo tengo por aquí. Aquí está. Esta tabla tiene las fronteras ya calculadas de la clase y las frecuencias. Entonces ahora hay que hacer la gráfica de ojiva. Entramos a gráfica, gráfica de barras, seleccionamos valores de una tabla, simple, aceptar. Y aquí pues ya está por default, pero tenemos que seleccionar frecuencia, es porque ya lo hice yo una vez, ¿no? Y aquí tiene que ir fronteras de clase. Después, en opciones de gráfica, tiene que estar habilitado predeterminado y acumular Y en X. Le damos a aceptar, en la escala nada, en etiquetas, pues el nombre de la gráfica, gráfica de ojiva. Y en mostrar datos, deshabilitamos la de barras, que es la que va a estar habilitada, y habilitamos estos dos, símbolos y líneas de conexión. Le damos a aceptar, y ahí está la gráfica de ojiva, que básicamente esta gráfica lo que nos muestra es de forma ascendente las cantidades que están por debajo de cada frontera. Por ejemplo, en la primera frontera, que es 59.5, no tenemos nada. Aquí está la gráfica, no tiene nada, por eso están ceros. La siguiente frontera es 69.5, dice que tiene 12. Aquí están 12. Igual le podemos agregar las etiquetas. Agregar, aceptar. Y ahí está, tenemos 12 debajo de esta frontera, 69.5. Tenemos 26 debajo de esta frontera, 79.5. Y así sucesivamente. En la última frontera, pues están todos los datos, ¿no? La cantidad total de nuestra muestra, que son 40 datos. ¿Ok? Ahora vamos a resolver el último ejercicio que viene en el PowerPoint, que es al igual hacer una gráfica de ojiva, pero ahora con los pulsos de los hombres. Aquí están los 40 datos, yo ya los tengo capturados eh, y calculado las fronteras de las clases, aquí están, y las frecuencias. Entonces ahora solo hay que hacer la gráfica. Nos vamos a gráfica, gráfica de barras, valores de una tabla, le damos enter, aceptar. Aquí en variables de la gráfica elegimos frecuencias, doble clic. En variable categórica elegimos fronteras de la clase. Opciones de la gráfica vamos a habilitar acumular Y en X y predeterminado, le damos a aceptar. En escala nada, en etiquetas escribimos gráfica de ojiva, pulso de hombres. Le damos a aceptar y en mostrar datos vamos a deshabilitar barras y habilitamos símbolos y líneas de conexión. Le damos a aceptar y ahí estaría la barra ya realizada, ¿no? Ya nada más tenemos que habilitar las etiquetas de los datos, le damos a aceptar y ahí tenemos ya todos los datos ordenados. Aunque aquí hay que editarle las marcas están por default, entonces vamos a elegir las de nosotros, que es 61.5, 67.5, 73.5, 79.5, 85.5, 91.5, 97.5. Tienen que ser 8, que son las que elegimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta una. Ah, no, fueron 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, son 7. Le damos a aceptar. Y... no, si eran 8. Nos faltó una, la de 55. Mm, aquí nos faltó 55.5. Aceptar.
Y ahora sí, ahí está. Dice que en la primera, que es 55.5, tenemos 6, aquí está. Y luego en la segunda, que es 61.5, tenemos 19, que es el acumulado, ¿no? De 6 y 3, 19. Y luego en la siguiente tenemos 26, que se va acumulando hasta llegar a... Ah, cabrón, ¿por qué sale 46? Bueno, pues algún dato se ha de haber ido por ahí colado. Pero pues así, al igual que en el ejemplo anterior, eh, pues esto lo que muestra es en orden ascendente la cantidad de datos que van quedando debajo de cada frontera. El siguiente ejercicio se llama gráfica de tallos y hojas. La definición de gráfica de tallos y hojas es una gráfica de tallo y hojas representa datos cuantitativos separados, cada valor en dos partes. El tallo, que viene siendo el dígito ubicado en el extremo izquierdo, y la hoja, que es el dígito del extremo derecho. Aquí hay un ejercicio a resolver. Es los pulsos de las mujeres. Son 40 datos. Yo ya los tengo por aquí. Y la forma de crear esta gráfica es la siguiente. Le damos en gráfica y luego seleccionamos tallo y hoja. Seleccionamos la variable, que en este caso es pulsos de mujeres. Es la única variable que hay. Y en incremento le vamos a poner 10. Se puede poner 5, 4, dependiendo como uno lo quiera, ¿no? Acomodado. En este caso vamos a poner 10, le damos a aceptar y aquí nos arroja nuestra gráfica de tallos y hojas. Eh, esta sección de aquí, la primera sección, donde está el 1, 1, 2, 3, 3, es el acumulado de números de abajo hacia arriba. La segunda sección es el primer dígito del lado izquierdo de cada dato y, y esta sección del lado izquierdo de números son el dígito del lado derecho de cada dato. Por ejemplo, si comenzamos de abajo hacia arriba, tenemos que hay un dato que comienza en el 120 y que específicamente es el 124. Tenemos un solo dato en la clase, vamos a llamarla así, o en el intervalo de 120, que es el 124. Solo hay uno, no hay un 123, no hay un 125. Tenemos también uno más en el 110. Perdón, aquí no tenemos ninguno. Por eso no hay ningún número aquí. En el 110, aquí se supone que hay un cero. Pero pues si ponemos un cero sería un 110, ¿no? Entonces no se pone nada porque no hay nada. El acumulador sigue siendo uno. Entonces en los 100 tenemos el 104. Teníamos un 104 y un 124, ya llevamos dos. Y luego en el 90 tenemos un 96. Ya llevábamos dos, ahora llevamos tres. En el 80 tenemos, aquí hay varios ceros. Hay uno, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 ochentas. En nuestros 40 números de los pulsos de mujeres hay 6 veces que se repite el 80 y una, 2, 3, 4, 5 veces se repite el 88. Ya 6 veces el 80 y 5 veces el 88, más 3 que llevábamos, aquí van 11, más 3 van 14. Y luego aquí nos pone que hay 14 veces en el 70, está el 72 que se repite muchas veces y el 76 que se repite también muchas veces. Aquí deja de sumar el acumulado porque aquí se encuentra la mitad de los números. Y luego vuelve otra vez, dice que tenemos 12 datos en el 60. Tenemos 3 en el 60, tenemos 4 en el 64 y 5 en el 68. Y todos esos datos, si los buscamos aquí, pues aquí van a estar, ¿no? Y sirve para ordenar de mayor forma en decenas o en centenas o en unidades de a 5. Sirve para agrupar números e identificar en dónde hay más acumulados. El siguiente, la siguiente gráfica a analizar
son las gráficas de puntos. La definición de gráficas de puntos dice que es aquella donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos que representan valores iguales se apilan. Aquí está un ejemplo para practicar de los pulsos latidos por minutos de hombres y mujeres, bueno, de mujeres. Y vamos a realizar la gráfica de puntos de esos 40 datos. Aquí están ya colocados. Entonces nos vamos a gráfica y luego nos vamos a gráfica de puntos. Elegimos la primera, que es la simple, le damos a aceptar. Elegimos la variable, que es pulsos para mujeres, y en la etiqueta le escribimos gráfica de puntos, pulsos de mujeres. Le damos a aceptar, y ahí está la gráfica. Es una gráfica bastante sencilla que, como decía en la definición, nos representa los datos que se repiten apilados. Por ejemplo, en este caso, vamos a ver si nos deja agregar la etiqueta del eje Y. Ok. Por ejemplo, si nos posicionamos en el primer puntito, tenemos que se encuentra en la fila 4 y que está entre el rango o entre las fronteras 59.5 y 60.5. Quiere decir que es un 60 porque pusimos puros números enteros. Entonces está en la fila 4 y luego el que tiene encima está en la fila 29 y el que está encima está en la fila 35. En la 4 está el 60, en la 29 ahí está el 60 y en la 35 ahí está el 60. Y todos los datos al igual, si los buscamos por fila, pues ahí van a aparecer, ¿no? En este caso el dato que más se repite es el número 71, que viene siendo el 72, perdón, que viene siendo la moda, ¿no? El número que más se repite en esta muestra. Y pues ahí están otros tres numeritos bien alejados que pues estaban mucho más grandes que los demás, ¿no? Y eso sería toda la gráfica de puntos. Muy bien, el siguiente ejercicio es sobre las gráficas de barras. Este es algo bastante sencillo. Una gráfica de barras utiliza barras del mismo ancho para mostrar las frecuencias de categorías de datos cualitativos. El eje vertical representa frecuencias o frecuencias relativas. El eje horizontal identifica las diferentes categorías de los datos cualitativos. Las barras pueden separarse entre sí por pequeños espacios o no separarse. Una gráfica de barras múltiples contiene dos o más conjuntos de barras y se utiliza para comparar dos o más conjuntos de datos. Aquí está el primer ejemplo. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Hay que construir una gráfica de barras con estos datos. Ya los tengo por aquí. Son 40 datos de los pulsos. Y pues para hacer la gráfica solo hay que irnos aquí. Gráfica, gráfica de barras. Dejamos conteos de valores únicos. Simple. Le damos a aceptar. Elegimos pulsos de las mujeres. Y aquí donde dice mostrar datos, tiene que estar habilitado barras. Le damos a aceptar. En la etiqueta vamos a poner gráfica de barras, pulso de mujeres. Le damos a aceptar, y ahí está la gráfica. Podemos añadir las etiquetas. Y tenemos que, aquí de este lado tenemos los pulsos. Todos los pulsos diferentes que hubo entre los 40. Son 2, 4, 6, 8, 10, 11 pulsos diferentes. Y entre ellos el pulso 60 se repitió 3 veces, el 64 3 veces, el 68 5 veces, y, y así es como se hace o se lee esta gráfica de barras, ¿no? Bastante sencilla. Hay otro ejercicio en el PowerPoint, y para hacerla vamos a vaciar aquí mismo, pulso de hombres. Hay que vaciar los datos.
68, 64, 88, 72, 64, 72, 60, 88, 76, 60, 96, 72, 56, 64, 60, 64, 84, 76, 84, 88, 72, 56, 68, 64, 60, 68, 60, 60, 56, 84, 72, 84, 88, 56, 64, 56, 56, 60, 64 y 72. Ahí están 40 datos y vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a gráfica de barras, valores únicos, aceptar. Ahora vamos a elegir el pulso de los hombres como la variable. Aquí le vamos a poner pulso de hombres. Le damos a aceptar. Aquí tiene que estar habilitado solo barras, aceptar, aceptar. Y ahí está la gráfica de los hombres, ¿no? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos diferentes. Habilitamos también las etiquetas. Y vemos que el primer dato, que es 56, tenemos 6. Del 60 tenemos 7 y así se va. Algo muy, muy sencillito. El último ejercicio o el último tema es el de la gráfica de Pareto. Dice que una gráfica de Pareto es una gráfica de barras para datos cualitativos, donde las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo a las frecuencias. Las escalas verticales de las gráficas de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas. O sea que están ambas, ¿no? Las frecuencias y los porcentajes. La escala horizontal identifica las diferentes categorías de datos cualitativos. La altura de las barras disminuye de izquierda a derecha. Está ordenado de forma ascendente y también de forma descendente. Ahorita vamos a ver con el ejemplo que es este. Una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su proceso de SMT de sus 3 meses anteriores para llevar a cabo la reducción de dichos defectos en un 50%, mediante la aplicación de un proyecto basado en metodología Six Sigma. Realizar una gráfica de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se debe enfocar para mejorar la calidad. Aquí tenemos los datos. Aquí están la columna de las fechas, la columna de los defectos, que son como unos 15, ahorita van a salir en la gráfica, y la cantidad, pues que eso sí son muchísimos, ¿no? Entonces le damos en estadística, herramientas de la calidad, y aquí está el diagrama de Pareto. Lo seleccionamos. Aquí en defectos o datos de atributo vamos a elegir defecto y en frecuencias vamos a elegir la cantidad. Aquí no vamos a elegir nada y aquí para contemplar la mayoría de los datos le vamos a poner 9.99 porque si le ponemos 100 marca error. Entonces le damos a aceptar y aquí está la gráfica de Pareto. Para leerla vemos que de este lado están las frecuencias de 0 a 5000 porque hay aproximadamente 5000 datos. Entonces, aquí tenemos en la parte de abajo, en el eje de las X, tenemos las propiedades cualitativas, es decir, cada defecto, los cortos por soldadura, ausente, desalineado, soldadura mal refluida, soldadura ineficiente, levantado, invertido, dañado, equivocado. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 4, 6, 8, 10. Son 10 problemas diferentes y para cada problema diferente, gracias a esta, le agregamos las etiquetas, gracias a este diagrama de Pareto podemos ver que corto por soldadura tenemos 1021 problemas, ausente 925 y así se va de forma descendente
hasta llegar a equivocado, que son 19 nada más. Y en esta gráfica de puntos que está incluida en este diagrama de Pareto, tenemos los porcentajes, ¿no? Acumulados. Entre corto por soldadura y ausente, estamos llegándole prácticamente al 40%, poquito más. Con el tercer defecto, que son los tres más grandes, ya estaríamos rebasando la mitad, casi llegándole al 60% de los defectos. Y los demás, pues aquí están representados, ¿no? Se van acumulando hasta llegar al 100%. Y en la parte de abajo también viene estas mismas cantidades, pero pues acá de forma más lineal, ¿no? Más ordenada. Tenemos también los porcentajes. Esto representa el 21%, aquí se puede ver. Y el siguiente, que son 925 ausente, representa el 19.5. Si sumamos el 21.5 y el 19.5, tenemos un acumulado de 41%. Si le sumamos el siguiente porcentaje, tenemos un acumulado de 58.9 y así se va hasta llegar al 100%. Y ese es el diagrama de Pareto. Ahora vamos a resolver otro ejercicio, que es el que tenemos aquí en el PDF. Dice, una empresa de inyección de plásticos requiere analizar su proceso del último mes para mejorar la calidad de su proceso, realizar una gráfica de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas de los cuales se debe enfocar para mejorar la calidad. Aquí tenemos ya los datos, que es algo parecido al anterior. Le damos estadística, herramientas de la calidad, diagramas de Pareto. Aquí seleccionamos el defecto, aquí la cantidad, ahí no va nada, aquí le ponemos 99.99. Le damos a aceptar y ahí está, una gráfica muy parecida a la anterior. Tenemos que en lo que hay que trabajar o en lo que hay que enfocarse es en este problema, malformaciones y seguido coloración incorrecta, y luego pues ya los demás son menores, ¿no? Comparado a estos primeros dos. Tenemos que son casi 1200 frecuencias. El porcentaje entre las primeras dos está ya arriba de la mitad del total. Y pues de forma ascendente el porcentaje total y de forma descendente la cantidad de problemas, ¿no? Aquí están todos los problemas. Aquí están otra vez las cantidades y los porcentajes y el acumulado de los porcentajes. 29.3 más 26.5 da 56. Si le sumas 13.1, 19, 69.1 y así se va. Ese sería el diagrama de Pareto. Y ese sería todo porque este ya es el último ejercicio.